Las fuentes contractuales de la obligación se refieren a aquellas obligaciones que surgen específicamente de un contrato. Soy Reni Contreras. El contrato se desprende de un negocio jurídico bilateral. Se considera bilateral por la sola manifestación de la voluntad de dos o más personas. En ella conseguimos dos concepciones, una amplia y una restringida. La amplia es una convención entre dos o más personas. La restringida consiste en la imposibilidad de superar los elementos de la convención y el contrato. A continuación, caracteres del contrato. El contrato es una convención puesta que involucra el concurso de dos o más personas para la realización de un determinado efecto jurídico. También el contrato regula las relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial susceptibles de ser valorados desde el punto de vista económico, siendo el instrumento más apto y frecuente. Continuando con caracteres del contrato, es una fuente de obligaciones. En ella se engendran un mayor número de relaciones obligatorias. Produce efectos obligatorios entre las partes. La manifestación de voluntad es obligatoria en el cumplimiento del contrato. Y principio de autonomía de la voluntad es que la voluntad es fundamental en la obligación del contrato. Los contratos constan de una clasificación, unilaterales, bilaterales. Cuando hablamos unilaterales, la obligación la tiene una de las partes. Bilaterales, ambas partes tienen la obligación recíproca. Hablamos silamácticos perfectos, sinalamácticos imperfectos. Los perfectos son bilaterales, los imperfectos son los contratos unilaterales. Ahora nos encontramos con los contratos gratuitos y onerosos. Gratuitos son desinteresados, los onerosos tienen un interés en contraprestación. También tenemos los conmutativos y aleatorios. En los conmutativos, las partes desde el inicio conocen sus obligaciones y derechos. Los aleatorios, una sola de las partes siempre tendrán la seguridad. Tenemos los consensuales, reales y solemnes. Los consensuales es a través del consentimiento. Los reales, además del consentimiento, deben entregar una cosa, y los solemnes, su perfeccionamiento debe cumplir con las formalidades de ley. Ahora tenemos nominales, los que tipifica la ley, y nominales no los tipifica la ley. Principales cumplen por sí mismos el fin contractual. Accesorios se celebran en relación a otros contratos principales y depende del primero. Instantáneos se cumplen al instante mismo de celebrarse, y de tracto sucesivo son aquellos en que las obligaciones se cumplen a lo largo del tiempo. A su vez están los pariativos y de adhesión. Los pariativos, las partes están de igualdad de condición. Adhesión, se adhieren a otros contratos. Tenemos los colectivos individual, los colectivos, contratos que se celebran por un grupo de personas individual que regulan el interés propio de la persona, públicos y privados. En los públicos participa el Estado y en los privados se celebran entre particulares. La estructura del contrato la establece el artículo 1141 del Código Civil venezolano, que está conformado por consentimiento, causa o intención y objeto. Consentimiento es la manifestación de voluntad entre las partes. La causa es el elemento subjetivo que lo produce el consentimiento y el objeto es el elemento del contrato sobre el cual recae la obligación monetaria. La capacidad es la actitud reconocida por la ley para contratar, en la cual podemos distinguir la persona natural, la persona jurídica, la persona de goce y la persona de ejercicio. La capacidad es la regla. Nuestra legislación establece incapacidad de contratar, que podemos distinguir como una nulidad de los contratos por incapacidad de las partes. En ella tenemos la incapacidad natural, incapacidad legal, incapacidad de personas jurídicas, y también nos conseguimos con el artículo 1171 que nos habla el contrato consigo mismo. Ahora bien, como estructura del contrato nos encontramos con el consentimiento. Se trata del acuerdo de voluntades para crear obligaciones en una manifestación de voluntad deliberada, consciente y libre que expresa el acuerdo de una persona respecto a un acto externo o ajeno. De igual forma nos encontramos con el vicio del consentimiento. Son las causas y circunstancias susceptibles de invalidar o anular el contrato. En general, encontramos tres elementos en el vicio del consentimiento: el error, el dolo y la violencia. En los vicios del consentimiento, nuestro código se expresa en el artículo 1142. Dentro de la estructura del contrato nos encontramos con el objeto. Es el elemento del contrato sobre el cual recae la obligación monetaria de la prestación que genera el contrato. Como elementos de este se deben considerar: debe ser posible y existir lícito y debe estar en comercio. La cosa debe ser determinada o determinable. Por último elemento de la estructura del contrato nos encontramos con la causa o intención. Es un elemento subjetivo, es la que se produce del consentimiento, es la razón o fin por el cual se otorga dicho consentimiento. En general, es el fin que determina a la parte o partes
que se animan a asumir una obligación. Dinámica del contrato. Es el proceso de formación del contrato. No es otra cosa que la formación del consentimiento en sentido técnico, la integración de la voluntad de las partes contratantes. El perfeccionamiento del contrato implica que todas las condiciones necesarias para su validez y ejecución han sido cumplidas. Dentro de la dinámica del contrato también nos encontramos con la oferta y aceptación en el derecho contractual. La oferta es una manifestación de voluntad hecha por una persona oferente, solicitante o proponente. Y la aceptación es la manifestación de voluntad del destinatario, otorgando su conformidad. El cumplimiento del contrato en el derecho contractual se refiere a la obligación de las partes de llevar a cabo todas las acciones y compromisos acordados en el contrato. El cumplimiento del contrato implica que las partes deben cumplir con todas las cláusulas, términos y condiciones establecidos en el contrato de manera oportuna y de acuerdo a lo acordado. En el incumplimiento del contrato nos encontramos con dos elementos, la teoría de los riesgos y la rescisión. En la teoría de los riesgos solo se dan contratos bilaterales y consiste en que si el deudor incumple justificadamente no puede exigir al acreedor que cumpla con su parte. La rescisión de contrato se refiere a la facultad de una de las partes de dar por terminado unilateralmente un contrato en determinadas circunstancias establecidas por la ley. De igual forma, vamos a hablar de la resolución del contrato en el artículo 1167, que es un mecanismo legal que permite a una de las partes dar por terminado el contrato debido al incumplimiento de las obligaciones por la otra parte. También tenemos la prescripción ordinaria en el artículo 1977. Todas las acciones reales se prescriben por 20 años y las personales por 10 años. Por último, les quiero conversar sobre la inejecución del contrato, en los cuales encontramos dos elementos, los contratos anulables y los contratos nulos. Cuando hablamos de contratos anulables, tienen una existencia provisoria y le surge la acción de la anulación. Cuando hablamos de contrato nulo, nunca nace en la vida jurídica.